Bien, buenas tardes a todos, bienvenidos, esperamos se encuentren muy bien en esta tarde. Bienvenidos a todos a la tercera jornada de esta semana de webinars de la jornada en Derecho de Familia. Ahora vamos a estar compartiendo una vez más sobre temas muy importantes en torno a el derecho de familia y es para nosotros un gusto que ustedes estén acá compartiendo una vez más formándose y por supuesto de la mano de grandes capacitadores, como es el caso de este día que contamos con Máster Silvia Cristina Pérez. Bienvenida Máster, es para nosotros un honor que usted nos acompañe en esta tarde para el equipo de Legal Praxis. Es de verdad muy grato que usted se encuentre con nosotros este día. Y bueno, por supuesto que todos ustedes participantes estén acá. Para nosotros es de verdadera alegría. Yo tengo el gusto de presentarles esta tarde a Máster Pérez, quien por supuesto lleva una trayectoria muy grande en temas de derecho de familia y quien hoy va a estar compartiendo el tema de la prueba en materia de familia con todos nosotros. Así que para mí es un gusto presentarles esta tarde a Máster Pérez, quien es licenciada en Ciencias Jurídicas por la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, la UCA. Es también maestra en Derecho Familiar por la Universidad Evangélica de El Salvador. Estudió estudios de posgrado en Derecho en Familia y técnicas de oralidad aplicables a la materia. Es también actualmente abogada en el libre ejercicio, especialista en Derecho Familiar, Niñez y de Género. Excomisionado suplente del IAIP y presidenta de dicha institución. Y bueno, es también colaboradora jurídica de la Sala de lo Constitucional, Juzgado Cuarto de lo Civil de San Salvador, Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador, Juzgado Primero de Familia de San Salvador y es Cámara de Familia de la sección de Centro. Consultora nacional e internacional, es también catedrática en materia de derecho de familia y procesos de familia. Y por supuesto es capacitadora en el Consejo Nacional de Justicia. La verdad es que para nosotros una inmensa alegría, como decía al inicio, que usted esté esta tarde compartiendo con nosotros esta tercera sesión de la jornada en derecho de familia. Vamos a estar pendientes del chat por si alguno de ustedes tiene interrogantes, comentarios, con gusto los pueden hacer en el chat o al final de la sesión también levantar el icono de la mano y con gusto nosotros le damos la palabra para que puedan realizar sus preguntas. Y bueno, sin más, bienvenida Master, los micrófonos son suyos y bueno, bienvenidos a todos. Bien, muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Sean bienvenidos a este webinar. Espero que en realidad pues este webinar sea una motivación para ustedes para aprender pues también del tema. Un poquito yo voy a compartir un poquito de la experiencia que he tenido pues en el área. Afortunadamente pues este ha sido el área en el que me he desarrollado. Por ahí mencionaron algunos puestos de los que me he destacado y actualmente soy abogada en el libre ejercicio únicamente y especialista pues en el área de familia. ¿Por qué en el área de familia? Porque como muchos sabrán, y como muchos ya habrán tenido la experiencia, el derecho de familia tiene tantas ramificaciones y tantas diversificaciones que definitivamente requiere una especialización y requiere que seamos estudiosos del derecho de familia, y esa es quizás la primera invitación que yo les haría a todos y a todas, que tengamos ese estudio, esa constante actualización del derecho de familia. Actualmente, pues el derecho de familia también ha tenido una gran actualización con el tema de la ley Crecer Juntos, no solamente en el tema de competencias, sino también en el tema sustantivo, y obviamente todo eso un abogado debe de estar actualizado. Entonces yo los felicito a todos y a todas por estar en ese tipo de actividades y los motivaría también a que posteriormente podamos compartir una experiencia mayor en el diplomado, porque definitivamente estos son los espacios que se deben de generar
para poder hacer el debate, porque si no generamos debate de estos temas, definitivamente pues nos estamos quedando nada más con una cierta parte, con la teoría, pero la teoría no es la que resuelve casos. En cualquier posición en la que nos encontremos, ya sea dentro del órgano judicial, luego dentro de la Procuraduría, dentro de la litis, definitivamente el derecho de familia requiere mucha discusión, mucha aplicación práctica, y yo creo que este tema, cuando el equipo de Legal Praxis me buscó para dar ese tema, para compartir mis experiencias con ustedes, debo de decir que yo me sentí muy agradecida en ese sentido, porque creo que este tema de la prueba en materia de familia tiene una connotación en extremo importante, y definitivamente creo que esa es la finalidad, no solamente de este webinar, sino del diplomado, que ustedes puedan adquirir algunas herramientas que le puedan servir, y que de repente ya vamos a ver un poquito la presentación, y que ustedes puedan decir, sí, yo he tenido ese caso, sí, a mí me pasó esto, o miren, a mí me comentaron esta situación, y que de repente podamos dar alguna opinión, porque realmente eso es lo que vamos a hacer aquí, una retroalimentación, pues a partir de la experiencia, a partir de esas situaciones, poder buscar una solución a los problemas que normalmente nos encontramos, en específico en este tema de prueba en materia de familia. Así que de verdad muy agradecida con todos y todas ustedes por estar esta tarde aquí. Espero que esta no sea pues más que la primera vez de un par de veces más que nos podemos ver a continuación, y que yo sé que va a ser de mucho provecho tanto para ustedes como para mí, porque uno tiene que saber que uno nunca deja de aprender, y definitivamente ese tipo de intercambios, ese tipo de experiencias, ese tipo de coloquios que se dan aquí, pues nos sirve precisamente para aprender todos, porque aquí estamos justamente para eso, para aprender todos. Entonces yo con toda la disposición de poner pues todo el conocimiento y toda la experiencia adquirida a la orden de ustedes, y definitivamente pues que eso sirva para dar un paso más de avance a la especialización de materia de familia. Así que dicho estas breves palabras de introducción, voy a empezar ya a introducirme en el tema, y específicamente en el tema de la prueba en materia de familia. ¿Qué tenemos que hablar de la prueba? Pues muchísimo. Muchísimo, muchísimo. Creo que el equipo de Legal Praxis ha hecho un gran esfuerzo por condensar y sintetizar en estos breves contenidos, pero definitivamente estos contenidos, lo más importante no es verlos desde una forma teórica. Yo soy docente ya desde hace 16 años, y yo siempre les he comunicado una idea a mis alumnos, y es que realmente no sirve nada a menos que lo llevemos a una práctica, que aprendamos de la experiencia. Y definitivamente me atrevería a decir que materia de familia es una materia de mucha experiencia, donde uno tiene que consultar los antecedentes, donde uno tiene que ir a consultar a los precedentes de la Cámara de Familia de las diversas jurisdicciones, también en este caso la Cámara de Niñez, que conocen algunas competencias, la Cámara Especializada de Violencia contra la Mujer. Es decir, hay muchas fuentes de parte en el sistema por las cuales nos podemos ir retroalimentando. Entonces, en general, debo de decirles que esa es la idea, un poquito este es el contenido del diplomado, se los presento, digamos, a grosso modo. Vamos a ver el tema del principio de libertad probatoria, el principio de simultaneidad probatoria en el derecho de familia, las cargas dinámicas, quién está en esa mejor posición de poder comprobar una situación en materia de familia, temas no solamente de divorcio, porque el derecho de familia, como todos ustedes sabrán, no se limita únicamente al tema de divorcio, quizás es uno de los temas más comunes, pero no se limita al tema de divorcio, sino que pasa por el tema de cuidado personal, pasa por el tema de alimentos, un tema muy requerido en los tribunales de familia. Bueno, y ahora con la competencia del artículo 270 de la ley Crecer Juntos, que si se hacen de manera independiente a la pretensión de divorcio, ahora la competencia estará en los juzgados de niñez y adolescencia. Entonces,
cómo es esa carga dinámica dentro de materia de familia en general, para poder ofrecer una prueba de la cual yo materialmente tengo la facilidad de ofrecerla. Luego vamos a hacer un recorrido también un poquito por los diversos tipos de prueba y enfocarnos en alguna prueba específicamente, pues en la prueba pericial, que es una prueba que en materia de familia es bastante usada, pero que además requiere o tiene alguna connotación en especial. Pero a la vez vamos a hablar de una figura que en el derecho de familia se vuelve muy, muy indispensable, que es el tema del informe psicosocial educativo realizado por el equipo multidisciplinario, que es uno de los sujetos procesales que vamos a encontrar dentro del proceso de familia. Y por supuesto también se va a delimitar el tema de la constitución de indicios. Como les digo, esto es una breve síntesis de lo que vamos a estar platicando ya en el tiempo que nos toque el módulo 3, que es el módulo que yo voy a impartir, y en el cual pues vamos a poder hacer una discusión amplia de toda la formación y de todos los contenidos que están aquí reflejados y pues, obviamente pues de algunos más que estén relacionados, porque no es una delimitación teórica. Fácil va a ser que yo les diga, mire, es que el principio de la libertad probatoria es que el artículo 51 de la Ley Procesal de Familia nos dice que podemos utilizar todos los medios de prueba reflejados en el Código Procesal Civil y Mercantil. Realmente eso sería limitante, eso sería realmente muy escueto si yo les doy una explicación así, pero si yo de repente les empiezo a decir, miren, pero también vamos a ver cómo se va a hacer la producción de prueba, por ejemplo, por mencionar algún ejemplo de la prueba material y tangible, cómo puedo, por ejemplo, introducir a una audiencia el tema de los chats que tienen una comunicación, por ejemplo, la pareja de cónyuges, o cómo voy a hacer la introducción de una fotografía, porque no es nada más presentar la fotografía con mi hijo, con mi hija, sino que es también darle una introducción dentro del proceso, porque ya el Código Procesal Civil me exige una delimitación de cómo introducir esa prueba dentro del proceso. Entonces, este es, digamos, el contenido genérico, el contenido que vamos a ver como base, pero definitivamente hay muchos temas que están relacionados. Y eso es un poquito de lo que les voy a hablar aquí, qué temas están relacionados, qué dificultades hemos encontrado dentro de la prueba en materia de familia y evidentemente tratar de ahí pues generar como ese interés. Yo más que todo les llamo a estas preguntas que vamos a ver a lo largo de la presentación, les llamo preguntas de reflexión, porque yo estoy segura que más de alguno y alguna de ustedes ha tenido algún caso similar, algún supuesto similar desde cualquier óptica que ustedes lo vean, ya sea insisto, dentro de la óptica de la parte judicial, parte procuraduría, parte abogados litigantes o incluso como partes materiales. Entonces, definitivamente creo que eso es importante irlo delimitando. Entonces, en ese sentido, voy a pasar en primer lugar para poderles dar como una exposición breve de todo esto que nos vamos a estar preguntando y que vamos a tratar pues de ir resolviendo poco a poco. Lo primero que tenemos que empezar, porque este es un tema sustantivo, este no es un tema sustantivo, perdón, este es un tema procesal. Entonces, los dos anteriores módulos que fueron los webinars el día lunes y el día de ayer tienen que ver con el tema sustantivo, pero aquí entramos a un tema eminentemente procesal. Aquí no es, nuestro auxilio va a ser la Ley Procesal de Familia y el Código Procesal Civil y Mercantil como base. Entonces, obviamente, eso nos remite al proceso de familia. Y esto es nada más un pequeño esbozo de cómo va estructurado el proceso de familia en la dinámica de la Ley Procesal de Familia. Pues tenemos la demanda que debe de cumplir, obviamente, ciertos requisitos para que pase el examen de admisibilidad de la misma. Luego, si hay una admisión, pues en esa misma admisión se realiza el emplazamiento de la parte demandada. Luego existe una contestación, obviamente esto va marcado por plazos procesales. Hay una contestación de la demanda en la cual pues hay diversas opciones, entre las cuales puede existir, por ejemplo, una reconvención o puede existir un tema de interposición de excepciones, ambos temas relacionados con la prueba. De ahí viene la parte del examen previo.
luego viene el señalamiento ya o la celebración, perdón, de la audiencia preliminar y finalmente viene la audiencia de sentencia en la cual se puede también dictar la sentencia o si el caso lo amerita o por la complejidad del caso, la ley habilita que el juzgador pueda tener un espacio de 5 días hábiles para poder pronunciar la sentencia y que en la audiencia de sentencia únicamente se pronuncie el fallo. Pero creo que para poder hablar un poquito y ubicarnos dentro de este esquema que estábamos viendo, podernos ubicar en el tema de la prueba en materia de familia, creo que no podemos empezar este tema si no identificamos cuáles son los momentos de la prueba en materia de familia. Y estos precisamente son los momentos de ofrecimiento de la prueba, el momento de rechazo o admisión de la prueba, la producción de la prueba y la valoración de la prueba. Creo que esto realmente son actividades que a veces realizamos de forma automática y que no reparamos en ellas, sino hasta que nos la vienen a delimitar así. Y ustedes dirán, ¿para qué es importante empezar a delimitar todo esto de esta forma? Bueno, es importante porque definitivamente si no conocemos estos momentos de la prueba, probablemente es ahí donde tengamos algunos fallos al momento de poder, por ejemplo, proponer una prueba, al momento de poder defender una prueba o al momento de introducir una prueba. Entonces, creo que conociendo los momentos, los diversos momentos que pueden relacionarse al tema de la prueba, definitivamente vamos a poder tener una mayor claridad al momento de la aplicación. Por eso, digamos, una primera pregunta de reflexión es cuál de estos momentos presenta mayores dificultades en su aplicación, porque algunos me pueden decir, mire, pero es que en materia de familia es distinto, porque en materia de familia yo tengo que enunciar los medios de prueba desde el momento de la demanda y de la contestación, o me pueden decir algunos, mira, para mí el tema como más complicado o de mayor dificultad es el tema de la producción de prueba, porque el Código Procesal Civil y Mercantil exige determinadas acciones o determinadas actuaciones procesales que realmente se me dificultan, o de repente el tema, por ejemplo, de incluido pues el tema de técnicas de oralidad o incluido el tema de cómo se produce la prueba pericial, y eso pues definitivamente nos lleva a que identificar algunos problemas o dificultades al momento de la prueba en materia de familia. Entonces, un poquito para delimitar esta situación, primero vamos a ir el recorrido por el ofrecimiento de la prueba. ¿Dónde se hace el ofrecimiento de la prueba? Bueno, según la Ley Procesal de Familia, aquí están los artículos 42, 44 y 46 de la Ley Procesal de Familia. Esto se hacen en la demanda y en la contestación. Algo que tiene muy bueno, me parece, el derecho de familia es que no hay una prueba secreta o una prueba oculta. No es que al momento de la audiencia nos van a aparecer con una prueba que no habían nominado. ¿Por qué? Porque toda la prueba se va a nominar desde el momento inicial. Y ahí va relacionado también otro de los principios procesales que estábamos enunciando al inicio, y obviamente a partir de que exista este ofrecimiento de prueba, yo tengo que tener ese cuidado, digamos, sí, cuidado, delicadeza de poder nominar y también por ahí de singularizar una obligación que nos habla el 310 del Código Procesal Civil y Mercantil, que de repente a veces nos quedamos y se nos pregunta, mire, pero tiene que singularizar la prueba, y es como, ¿qué significa singularizar la prueba? Bueno, pues significa delimitarla, significa individualizar, significa que, por ejemplo, en el tema de los testigos yo voy a indicar cuál es definitivamente lo que yo voy a probar, los puntos que voy a probar. Y ojo, no es que le esté pidiendo la obligación de que usted le diga básicamente el contrainterrogatorio o el interrogatorio directo ahí, no. Lo que le está delimitando es
que para que la otra parte no se vea sorprendida, usted tiene que delimitar cuáles van a ser los puntos que van a declarar los testigos. Eso se llama singularizar, es individualizar. Eso se debe de hacer desde el momento de ofrecimiento de la prueba. Y obviamente esta es una actuación o actividad de parte, es decir, esto está relacionado a otro principio también procesal que la misma ley procesal de familia nos regula en el artículo 3, literal A de la ley procesal, que es el principio de aportación. Las partes son las que deben de aportar la prueba, las partes son las que deben de hacer esa correspondencia entre los hechos y la prueba. Esa es una situación que suele fallar de repente o que se ha identificado que suele ser un motivo de dificultad, que de repente está una narración de hechos, pero por ejemplo no se relaciona al testigo que va a declarar y entonces nos quedamos como, bueno, y entonces, ¿sobre qué va a declarar ese testigo? Sí, no se le relacionó en los hechos. Entonces esto va muy, muy vinculado con una regla que habla el artículo 7 del Código Procesal Civil y Mercantil, y es que la prueba debe de recaer exclusivamente sobre los puntos propuestos por la parte. Eso lleva otros principios procesales también relacionados, que obviamente pues podemos recordar, el principio de legalidad, principio de congruencia, que obviamente debemos nosotros de tener esa curiosidad, ese cuidado de poder aportar los medios probatorios respecto de los hechos que hemos planteado en una demanda o en una contestación, porque ambos actos procesales pues requieren de un ofrecimiento de prueba. Luego pasamos al segundo momento. Estamos haciendo como una recapitulación para ver cuál momento es el que se nos ofrece como mayor dificultad. El rechazo o admisión de prueba. Bueno, aquí ya pasamos a otro momento procesal. Este momento procesal lo encontramos en el artículo 109 de la Ley Procesal de Familia y específicamente referido a la audiencia preliminar. Y fíjense que esta es una actividad principalmente del juez. ¿Por qué digo principalmente y no exclusivamente? Porque obviamente el juez es el que tiene en ese momento que realizar esa no es valoración, porque no está valorando prueba, sino que está valorando los elementos de la prueba como la pertinencia, la utilidad, la legalidad de la prueba. De repente en materia de familia, recordemos que son conflictos familiares, puede haber un tema por ahí de violencia intrafamiliar. Y de repente yo no sé si les ha pasado que viene y de repente dice alguien, mire, es que yo por cualquier cosa mejor lo grabé. Y resulta que cuando lo grabé, entonces ahí me insultó. Entonces, ¿cómo puedo yo introducir eso en un proceso? O vienen en otros casos más extremos, también situaciones en las que, mire, es que yo me puse el teléfono en la bolsa de la camisa y así como que escondidito, pero yo lo fui grabando, ¿eso es válido o no es válido? Entonces viene por ahí ese tema de verificar la legalidad de un medio probatorio. Entonces sí creo que es muy importante, pero ¿por qué digo que es una actividad principalmente del juez? Porque se supone que al haber ya delimitado, obviamente pues el juez tiene los elementos suficientes. No obstante ello, obviamente la parte puede de alguna manera un requerimiento del juzgador o juzgadora puede definitivamente pues aclarar cuál es la pertinencia o la utilidad de esa prueba o incluso justificar la legalidad de la misma para determinar su admisión o rechazo. Y obviamente también hay otra actividad relacionada al rechazo o admisión de la prueba, que es, bueno, ¿y qué pasa si yo no estoy de acuerdo con una prueba que se haya presentado? Bueno, pues resulta que las partes tienen el derecho de impugnación. Y cuando digo impugnar una prueba, no solamente me quiero referir al tema de los recursos que va a ser objeto del módulo 4, que también pues obviamente por eso es importante, digamos, la formación integral en ese sentido, sino que también me refiero a poder oponerme a esa admisión de la prueba. Entonces esto también es una actividad
actividad de la cual yo me debo de empapar como parte, en este caso, pues como apoderado de alguna de las partes, porque definitivamente yo soy la persona que va a controlar también como abogado que el juez de alguna manera, pues, no esté admitiendo un caso en el cual, por ejemplo, sea una prueba ilegal o no admita una prueba que no tenga pertinencia con el objeto procesal, o también alguna prueba que no sea útil respecto del objeto procesal. Entonces, en ese sentido, obviamente, pues también hay una actuación de las partes que hay que destacar en esta parte de admisión o rechazo. Luego vamos al tercer momento, que es el momento de producción de la prueba. Nuevamente, cambiamos de acto procesal. Aquí ya nos encontramos en un contexto de una audiencia de sentencia, y esta audiencia de sentencia la refieren los artículos 114 y siguientes de la Ley Procesal de Familia. En este caso, la producción de la prueba es una actividad que compete a la parte, es decir, al apoderado, porque es el apoderado el que tiene la obligación de introducir la prueba, no es el juez, porque si el juez fuera, obviamente el juez perdería credibilidad. El juez lo que va a hacer es el siguiente momento, que va a ser la valoración. En este caso de la producción, ¿a quién le corresponde guiar al testigo? ¿A quién le corre guiarlo en el sentido de hacerle el interrogatorio directo, el contrainterrogatorio? Le corresponde a los abogados. Esta es una parte bastante técnica, porque obviamente requiere esa habilidad o esa destreza para poder incorporar, porque eso es producir la prueba, incorporar esta prueba dentro del conocimiento del juez. Y obviamente esto va a variar dependiendo del tipo de prueba que tengamos. Va a variar si es una prueba testimonial, va a variar si es una prueba documental, va a variar si es una prueba pericial. Entonces, en ese sentido, pues hay que tenerlo en cuenta. Y lo que les decía, siempre teniendo en cuenta este artículo 7 del Código Procesal Civil y Mercantil, que la prueba, y lo dice claramente, dice, la prueba deberá recaer sobre los hechos alegados por las partes. ¿Por qué? Porque, insisto, la idea que decía al inicio, que en materia de familia no hay sorpresas. No es que yo le voy a venir a alegar algo que, o sea, no va a ser el momento de la audiencia, el momento en el cual el testigo va a ampliar los hechos que no pude exponer en la demanda, porque eso obviamente no sería una prueba que conforme a la ley o una actividad que conforme a la ley se pueda realizar. Entonces ahí tendría habilitada la parte las facultades para poder, pues obviamente, impugnar ese tipo de actuaciones donde se pretenda, por ejemplo, ampliar o modificar una demanda ya en una audiencia de sentencia. Por eso creo que la clave de todo es presentar una demanda que sea, yo lo llamo así, un escudo protector para todos los ataques procesales, hablándolo siempre jurídicamente, ¿verdad? Para todos los ataques procesales que puedan venir en el transcurso del proceso. Si usted no tiene una buena demanda, su escudo puede ser un poquito débil, puede ser blando, se puede quebrar. Entonces, no, usted tiene que presentar un escudo que sea lo suficientemente fuerte que le permita defenderse. Obviamente, pues basados, obviamente por temas de ética, en el tema de una verdad. Entonces eso sí hay que tomarlo muy en cuenta, no con base en hechos inventados. Yo siempre he tenido la política de decir que las mentiras no ganan casos, y créanme lo que así es. Las verdades son las que ganan casos, las mentiras no la ganan. Así que eso sí, como un deber ético de nosotros como abogados, que creo que es importante que no lo perdamos en ninguna materia. Y por eso precisamente el abogado de familia a veces dicen y utilizan una palabra, no sé si ustedes la habrán escuchado en alguna ocasión, que es el tema de la sensibilización en materia de familia. Y la sensibilización en materia de familia, ojo, no la entendamos que usted se va a poner a llorar con el cliente, porque entonces ahí fracasamos completamente. No, no, no. El tema de la sensibilización en materia de familia es realmente entender y guiar al cliente que emocionalmente puede estar de alguna manera alterado, puede estar afectado, pero usted es la persona que objetivamente y jurídicamente y éticamente va a guiar a ese cliente para que definitivamente pues tenga una buena correlación de los temas que va a ir a pelear en un proceso de familia y obviamente que esto va a ir ligado pues a los resultados que pueda obtenerse.
De ahí el último momento procesal referido a la prueba es el momento de valoración de la prueba. Y esto está relacionado con el tema de la sentencia. El artículo 82 de la Ley Procesal de Familia ya nos habla cuáles son los requisitos de una sentencia en materia de familia y obviamente dentro de esto está el hecho de dar una sentencia que sea motivada y que obviamente exponga los fundamentos de hecho y de derecho que llevaron a un juez o una jueza a tomar una determinada decisión. Entonces, esta es una obligación ya ni siquiera legal, sino que constitucional, que obviamente yo tengo derecho a saber cuál es la valoración o no valoración que le ha otorgado, le ha quitado un juez o jueza de familia para determinar si esa prueba le aportó algo para llegar a ese fallo o no le aportó nada y por qué no le aportó nada. Entonces, esa es una explicación que debe de darse. Como ya les decía, había un momento que es la audiencia de sentencia y que ahí normalmente los jueces de familia, debo decir que allá en el año 94, cuando nació la jurisdicción, realmente era una jurisdicción muy innovadora en la cual yo creo que los jueces de familia fueron los primeros que aprendieron a dictar sentencias en audiencia, oralmente, que les exigía esa responsabilidad jurídica de dictar una sentencia en el momento. Evidentemente, habrán algunos supuestos excepcionales en los cuales no pueda dictarse la sentencia, o sea, todo lo que habla el artículo 82 de la Ley Procesal de Familia y que obviamente nos tenemos que limitar al fallo, que es la parte resolutiva de la sentencia y que posteriormente se puede dictar la sentencia conforme a la facultad contenida en el artículo 122 de la Ley Procesal de Familia. Esta valoración de la prueba es una actuación eminentemente judicial. Esto no tiene nada que ver las partes. Las partes no le van a decir cómo valorar la prueba. El juez es el que valora la prueba. Entonces, es una actividad eminentemente judicial y el artículo 56 de la Ley Procesal de Familia nos indica que deberá ser bajo las reglas de la sana crítica. Entonces, por ahí surge entonces la pregunta. ¿Existen algunos casos especiales para el ofrecimiento de prueba en momentos distintos de la demanda y contestación? Porque mire, fíjese, Cristina, me van a decir ustedes que yo me acuerdo que hay una persona que ya casi en audiencia de sentencia sacó un hecho y obviamente por eso es que no lo ofreció ni en la demanda ni en la contestación. ¿Habrá algún caso especial para eso? Y yo les pongo aquí también otra pregunta simultánea que dice, bueno, eso implica la vulneración de la simultaneidad de la prueba en el derecho procesal de familia, que era justamente la concentración de todos esos medios probatorios. Bueno, entonces les pongo algunos casitos por aquí que será bueno como ir recordando y obviamente pues dar las guías o pautas para ver si se encuadran en estas excepciones o no. ¿Será una excepción a esta regla de que se plantean en la demanda o en la contestación, por ejemplo, la prueba de oficio, que es aquella prueba ordenada por el juez, o la prueba para mejor proveer? O, por ejemplo, la prueba sobre hechos sobrevinientes, una palabrita que me imagino que más de alguno de los que estamos presentes aquí ha escuchado esos famosos hechos sobrevinientes fundamentados en el artículo 44 de la Ley Procesal de Familia. ¿Existirá alguna situación especial relacionada a eso y a la prueba de estos hechos que se hará en un momento procesal distinto? Sí. La prueba de incidente es un tema que de repente se nos olvida que cualquier alegación dentro del proceso debe de estar probada. Si yo voy a alegar un incidente, si yo voy a alegar una excepción, tengo que probarla. No nos olvidemos que la prueba va de la mano con lo que yo quiero obtener. ¿Por qué? Porque si yo no pruebo algo, se convierte en un mero dicho. Y los meros dichos no me van a llevar a una resolución favorable de lo que yo quiero. Lo que me va a llevar a una resolución favorable de lo que yo quiero es presentar una prueba, respaldar
Entonces es como, tengo un respaldo de esto, lo presento, porque si no, solo se convertiría en una mera argumentación. Y recordemos que en el transcurso del proceso no se hacen meras argumentaciones, se realizan afirmaciones o negaciones y obviamente presento prueba para reafirmar esas afirmaciones o esas negaciones. Entonces los incidentes, las excepciones son temas que siempre debo de presentar una prueba. Pero eso era para el momento de ofrecimiento. Entonces, que ya vimos que sí, entonces la respuesta es sí. Existen casos en los cuales hay excepciones a este ofrecimiento. Pero ahora veamos el tema de producción. Estoy mencionando así al azar. Yo sé que ahorita pues es una lluvia de ideas y obviamente pues ya vamos a entrar como en una etapa de preguntas y respuestas, pero ahorita es como una lluvia de ideas, de preguntas de reflexión, como les dije al inicio de mi exposición. ¿Hay algún caso o habrá algún caso especial de producción de la prueba en un momento distinto de la audiencia de sentencia? Es que mire, yo también un día un juez me señaló una audiencia que yo ni entendí qué era y me señaló una audiencia para realizar lo que denominó un anticipo de prueba, una figura que está regulada en la Ley Procesal de Familia y que precisamente por alguna situación en específico no se puede recibir la prueba en audiencia de sentencia y por lo tanto, entonces me tengo que remitir al anticipo de prueba, que es justamente como su palabra lo sugiere, es anticipar esa producción de la prueba. Ojo que solo es la producción, no es que ahí se van a hacer valoraciones ni argumentaciones, solamente es adelantar. Entonces, al momento de la prueba, habrá que identificar también cuáles son las dificultades más frecuentes al momento de la producción de la prueba. Y eso es también muy importante como delimitarlo, tratar de buscar cuál es realmente lo que más se me dificulta al momento de producir una prueba. Cuando estoy en audiencia, ¿qué es lo que se me dificulta? Cuando estoy en audiencia, definitivamente, ¿qué es lo que yo digo? Esta parte yo necesito afianzar porque de repente sucedió algo y se me dificultó esta producción. Esto va bien relacionado con los tipos de pruebas que podemos incorporar en materia de familia, que va también relacionado con el tema de libertad probatoria y viene relacionado con esta lista que la tomamos de o sea, la libertad probatoria está en el artículo 51 de la Ley Procesal de Familia y esta lista obviamente como nos remite al derecho común, al derecho, al Código Procesal Civil y Mercantil en este caso, el Código Procesal Civil y Mercantil a partir del año 2010 que ya se hizo pues, que ya el Código Procesal Civil y Mercantil pues rige esa parte, derogando aquel exiguo Código de Procedimientos Civiles, obviamente pues ya nos plantea estas pruebas que son la prueba instrumental o documental, artículo 331 y siguientes del Código Procesal Civil y Mercantil. Estos son todos Código Procesal Civil y Mercantil. La declaración de propia parte y de parte contraria puede declarar una de los involucrados en el proceso puede declarar. ¿Y qué valor le va a dar el juez a eso? Bueno, pues ya la ley, el Código Procesal Civil y Mercantil lo indica. Prueba testimonial, que es quizás una de las pruebas más comunes en materia de familia. La prueba pericial, que también tiene algunas reglas especiales cuando se trata de peritos permanentes en el tema, por ejemplo, del Instituto de Medicina Legal. Luego está el tema de reconocimiento judicial, que eran las anteriores inspecciones, se recuerdan, ya no es inspección, ahora son reconocimientos judiciales y puede ser en una persona, en un objeto o en un lugar. Normalmente estamos acostumbrados a ver el tema de inspecciones en un lugar. ¿Para qué nos puede servir esto? Se los dejo entre otros, por ejemplo, para un cuidado personal. Esto nos puede servir mucho para determinar si ha existido o no ha existido una correlación de lo que las partes nos están diciendo, por ejemplo, de la descripción de una casa. Normalmente nos describen una casa y para ver si existe como esa correlación o no. También hablamos, y estos son los novedosos que les digo, de los medios de reproducción del sonido, voz o la imagen y almacenamiento de la información. Una vez ya pasamos el análisis de la legalidad de esa prueba y se permite, ¿cómo yo voy a introducir dentro del proceso
¿Cómo voy a introducir ese medio de reproducción del sonido, de la voz o de la imagen y almacenamiento de la información? ¿Cómo lo hago? Bueno, pues por ahí hay una regla en el artículo 325 del Código Procesal Civil y Mercantil que hay que tomarla muy en cuenta, de tal modo que no es presentarle un álbum fotográfico al juez que después no sepa ni siquiera quién se encuentra en una fotografía, es presentarle una individualización de la cual no solo lo voy a hacer de forma material en una impresión, sino que además lo tengo que introducir por medio de una declaración, como lo dice el artículo 325 del Código Procesal Civil y Mercantil. Y bueno, por ahí también hay una prueba informativa que es, por ejemplo, cuando se solicita un auxilio judicial y obviamente pues se realiza esa actividad. Entonces, dependiendo de qué prueba, así se va a hacer la producción de la prueba en materia de familia. Y mencioné un término por ahí que seguramente pues es un término que no escapa a ninguno de nosotros, pero que se menciona con muchísima frecuencia, que es la sana crítica. Y la sana crítica no es nada más o no es resolver como el juez quiere. La sana crítica implica la regulación o el seguimiento de algunos ciertos parámetros que nos van dando la prueba conforme a las reglas de la lógica, de la psicología y de la experiencia. Ojo, la sana crítica no implica una arbitrariedad. Entonces, obviamente, y aquí es donde puede venir alguna discrepancia de criterio, obviamente, esa lógica, esa psicología y esa experiencia que hace valorar de una forma a un juez esa prueba, obviamente puede entrar yo en una situación en la que digo, bueno, ¿puede existir error o no puede existir error? Si yo básicamente lo que estoy realizando es una actividad de alguna manera subjetiva, pero tratando de objetivizarla con los parámetros legales y con la prueba que ha sido ofrecida y relacionándola, pero la interpretación puede ser distinta. Yo creo que puedo tener una interpretación distinta y algunos me pueden decir, mire, este día, por cómo amaneció en la mañana, este día estuvo con un clima perfecto, agradable, opaco, y me pueden decir algunos otros que quizás anduvieron en el mar o anduvieron en San Miguel y me pueden decir, no, pero fíjese que hoy es un calor. Entonces, naturalmente la experiencia nos va a dar una diferente percepción, pero entonces ahí es donde nos tenemos que ver con la integración de todos los medios probatorios y obviamente si en algún momento está de esta discrepancia objetivamente hablando, porque no vamos a hablar de subjetividad, objetivamente hablando, ¿ustedes creen que existe una discrepancia en la valoración de la prueba con lo que ustedes creen o con lo que se probó más bien, porque no es la creencia de lo que provee, es lo que realmente provee, entonces para eso va a estar la parte de recursos. Pero en ese tema va a ser el módulo 4, no me voy a meter yo, va a ser en el módulo 4 donde vamos a aprender a poder justamente a ver la manera legal de poder traducir esas inconformidades con el tema, por ejemplo, uno de los temas puede ser la valoración por la sana crítica. Entonces, otra pregunta que surge, otra pregunta de reflexión es, ¿cuál es el valor probatorio de los estudios psicosociales en el proceso de familia? Es que mire, fíjese que la otra parte no hizo o no presentó prueba y se basó solo en el estudio. ¿Podrá hacer eso? ¿Podrá? Fíjense que aquí le voy a dar como un adelanto de todo y le voy a decir que la respuesta no es cerrada. No les puedo decir yo que la respuesta sea cerrada porque dependerá mucho también del proceso en el que nos encontremos, porque no va a tener el mismo valor un estudio psicosocial en un procedimiento de violencia intrafamiliar que en un proceso de familia. Tiene distinto valor y lo vamos a hablar y vamos a ampliar y vamos a mencionar algunos casos, vamos a mencionar alguna jurisprudencia, pero en definitiva les puedo decir que el valor inicial de los estudios del equipo multidisciplinario no es una valoración como prueba, sino que es una valoración meramente ilustrativa
que ayuda precisamente o coadyuva en la labor del juez, que obviamente pues no se puede desplazar a la casa, no puede ir al colegio, no puede, obviamente por las actividades judiciales que realiza, pero que en principio es un valor única y exclusivamente ilustrativo. La existencia de un estudio psicosocial educativo no exime la obligación de prueba en el proceso de familia. Y eso también va como relacionado con el tema de, para ir dándole como contenido a esto, de la prueba indiciaria, porque sí es posible llegar a una determinada conclusión, aunque no tengamos una prueba directa. Y les menciono aquí brevemente un caso que sucedió muchos años cuando yo fui colaboradora de la Cámara de Familia, que sucedió. Y pasó que se estaba probando una declaratoria judicial de paternidad. Y el hecho era el haber mantenido relaciones sexuales en la época de la concepción. Pero las relaciones sexuales son quizás una de las cosas muy difícil de probar en un proceso, por muchas razones. ¿Por qué? Porque va a un tema también, no es que usted pueda grabar a una persona manteniendo relaciones sexuales, porque entonces ahí hay una violación también al derecho a la intimidad, puede ser un motivo también incluso vejatorio o misógino en contra de alguna mujer, entonces hay algunas dificultades procesales con el tema de la legalidad y el tema de relaciones sexuales, y sobre todo porque así como existen los delitos de alcoba, también existen situaciones en materia de familia que nada más van a haber advertido las partes y que a veces ni siquiera las partes lo van a haber advertido. Entonces, sucede que aquí se utilizó un poquito esa dinámica, ya cuando llegó el recurso a apelación, esa dinámica de la prueba indiciaria. Y es que, en efecto, no había una sola persona que pudiera decir esta persona con esta persona tuvieron relaciones sexuales en la época de la concepción, porque nadie los había visto. Lo que sí habían visto era alguna actitud de las partes en estar en lugares solitarios, en lugares oscuros, en lugares donde se perdían de repente, y entonces la Cámara hizo una valoración y dijo, bueno, si bien no existe una prueba directa como es que yo haya visto y oído esa situación, sí existen algunos indicios que llevan a concluir que estas actuaciones, que eran de manera frecuente, reiterada, que eran a los ojos de todas las personas, que se excluían, que se iban, que incluso la Cámara menciona por ahí, decía, bueno, pues ellos se iban al montecito, decía, y lo digo tal cual como lo dice la sentencia de Cámara. Entonces, esa actitud o esas actividades llevaron a la Cámara, en la conformación subjetiva de ese momento, a concluir que existía un indicio de que sí se había realizado esa relación sexual en la época de la concepción. Claro, no es la regla general, no, colegas, y no se me vayan a asustar con ese tipo de casos, porque no es la regla general. Cada caso es un mundo distinto, pero yo les estoy mencionando uno de los tantos casos interesantes que podremos discutir respecto de esto de la prueba indiciaria. Y por ahí viene también otro tema de la prueba preconstituida, que hay algunas, aquí sí, y aquí les voy a mencionar, por ahí hay algunas situaciones que no son tan éticas cuando se trata de hablar del tema de la prueba preconstituida, porque no sé si ustedes han oído, han tenido conocimiento que de repente hay algunas personas que prefieren o que por conveniencia, se ve muy feo, pero por conveniencia deciden iniciar, por ejemplo, un procedimiento de violencia intrafamiliar para que luego en un proceso de divorcio le vayan a dar un daño moral muy grande, por ejemplo, para citar una de las tantas situaciones. Ojo, no, pero sí, porque ahí entra en riña también el tema de la ética, que yo creo que es en extremo importante cuidarlo, porque eso obviamente no lleva pues a buenos resultados, no solo en la imagen, sino que también procesalmente hablando, pero sí existe una prueba preconstituida. De repente, si preestablecimos una situación, después esta situación me puede servir para coadyuvar alguna pretensión. Entonces, sí existe, pero hay que utilizarlo de manera ética. Esa es como la recomendación. Y pues yo me quedaría hasta acá.
porque la verdad que esto era nada más como, insisto, como una lluvia de ideas, una compartir con ustedes un poquito como del camino que vamos a seguir dentro de las clases del diplomado, que nos van a permitir pues extendernos un poquito más en todos estos temas y definitivamente pues invitarlos a todas y todos que si están interesados pues en este tema, que de verdad lo discutamos, lo veamos y que definitivamente pues busquemos esa especialización en materia de familia, que yo creo que es tan importante y que definitivamente creo que entre todos vamos a ir, todos y todas vamos a ir construyendo esta especialización en materia de familia tan necesaria y esta actualización en la materia. Así que yo me quedaría hasta acá y dejo pues obviamente la moderación del webinar para que podamos incluso leer algunas preguntas, si es que hay algunas preguntas de parte de todos y todas ustedes. Así que muchas gracias. Gracias, Máster. Gracias, Máster. Es así, tenemos algunas preguntas en el chat e igual pueden levantar el icono de su mano para realizar preguntas. Dice la primera, me gustaría su consejo en cuanto a la prueba idónea y pertinente a presentar en un divorcio por separación de más de 1 año y la madre solicita también la pérdida de autoridad parental. De antemano agradece su apoyo. Si quiere, vamos una a una para ir viendo, pues, poder responder el mayor número de preguntas. Vaya, quizás aquí hay dos aspectos a tomar en consideración. Uno, en primer lugar, el artículo 106, ordinal segundo del Código de Familia nos pide que el presupuesto objetivo que tengamos que probar es precisamente que existe una separación entre los cónyuges y que esta separación sobrepasa el año. Es decir, que yo tengo que probar que esa separación no solamente es actual, sino que también ha sido continua durante ese tiempo. No es que yo voy a ir a cumplir el año al momento de interponer la demanda. Tiene que ser ya el año cumplido al momento de interposición de la demanda. Eso quiere decir que yo lo puedo comprobar con cualquier medio que la ley me lo permite. El artículo 51, insisto, da una libertad probatoria para ello, pero usualmente suelen ser con 2 medios de prueba. Uno es el tema de medios de prueba, por ejemplo, la prueba testimonial, que es una de las pruebas quizás más utilizadas en el tema de la separación, donde precisamente pues se hace esa valoración o se hace una presentación de que obviamente pues los testigos, perdón, conocen a las partes y que estos están separados. Recuerden que ya no existe aquella frase de que exista separación de techo, lecho y mesa, porque eso era pues con el Código Civil, cuando todavía regulaba las causales de divorcio. Ahora podría haber alguna situación especial de separación, pero que normalmente se hace con una prueba testimonial. No es necesario tampoco presentar 2 testigos porque no estamos en una valoración de prueba tasada, sino que definitivamente estamos hablando de sana crítica, por lo cual un solo testigo pudiese dar fe de todos los hechos que usted plantee en su demanda. Obviamente, digamos, también podría presentarse algún tipo de prueba instrumental. Por ejemplo, se me ocurre, porque aquí dependerá mucho del caso. No es una respuesta cerrada que para todo aplique lo mismo, pero se me ocurre que podemos pensar en un caso de un arrendamiento, por ejemplo, que usted empieza a arrendar una vivienda justo porque ocurrió una separación. Entonces, que usted pueda presentar, mire, la verdad que también aquí tengo un documento, que es un documento privado autenticado, en donde yo presento que a partir de esta fecha me encuentro viviendo en este lugar. Entonces, y que para ello, pues, obviamente se dio esa situación. Con el tema de la pérdida de autoridad parental, el artículo 111, perdón, del Código de Familia plantea que si los hechos que dieron lugar al divorcio también son motivo de una pérdida de autoridad o suspensión de la autoridad parental, podrá plantearse también simultáneamente. Se lo voy a hablar sin entrar ahorita en la discusión
del inicio de la legitimación que nos introduce, bueno, Lepina ya nos hablaba de eso, pero ahora que nos ha reforzado la ley Crecer Juntos en el tema de quién puede iniciar la pérdida. No me voy a fijar ahorita en la legitimación, sino que me voy a fijar en el sustrato. ¿Cómo puedo probar que una persona no está, por ejemplo, un abandono de un hijo, la famosa causal segunda del artículo 240? ¿Cómo puedo probar esa situación? Bueno, puedo probarla precisamente porque existe un abandono material y emocional del hijo. Entonces, puedo probar que el padre, aún teniendo conocimiento de o de haber hecho algunos abonos a una cuenta, por ejemplo, de la madre del niño o de la niña, obviamente pues no haya abonado después absolutamente nada, que hayan testigos que digan que, por ejemplo, no tiene una comunicación directa el papá, que no ha buscado comunicarse con su hijo o con su hija por determinado periodo de tiempo. La ley no indica cuánto tiempo, pero obviamente tiene que ser un tiempo lo suficientemente, digamos, lo suficientemente específico para que yo pueda pedir una pérdida. Es decir, no voy a pedirlo porque por ejemplo, se enfermó 3 días y no se comunicó con el niño, por poner en extremis, ¿verdad?, esa situación. Pero puedo probarlo con esa situación. Nuevamente, como les digo, vuelve la prueba testimonial y evidentemente puede ser también una declaración de parte. Incluíamos el tema de la declaración de parte aquí, que la misma madre pueda declarar el tema de que el padre no ha estado atento y que a pesar de que hay diversos esfuerzos por tener digamos, esa relación, pues obviamente, definitivamente no se ha podido realizar. Pero eso es, como les digo, algunos de los ejemplos que podemos encontrar dentro de esa situación y que evidentemente, pues, puede variar dependiendo de la casuística del caso. Es nada más para mencionar algunos medios probatorios. Gracias, Máster. Y por acá tenemos una pregunta más que nos dice, si solicito el divorcio, ¿cómo hago para introducir una prueba, capturas de mensaje de WhatsApp, y que esto sea una prueba válida, debido que es ahí donde está el motivo de dicho divorcio? Muy bien, fíjese que nos hemos enfrentado desde el momento de que existen nuevas formas de comunicación. Estas no pueden estar ajenas a ser producidos como medios probatorios. Le voy a comentar cuáles yo creo que son las dos opciones y cuál es la que en la praxis admiten, porque creo que también aquí podemos tener una diferencia entre esas situaciones. Bueno, las dos opciones para mí son o bien presentar, como yo les decía, el 396 del Código Procesal Civil y Mercantil es una prueba que finalmente viene a ser un respaldo de una información, es decir, es una prueba de la prueba llamada material o tangible. Evidentemente, una prueba material o tangible, como les dije, el artículo 325 obliga a que no solamente se presente el respaldo documental, por decirlo así, sino que además se introduzca por medio de una declaración de parte o testimonial. Esa sería una forma. Pero normalmente este tema de las capturas de WhatsApp se ve un poquito como el tema de que se cuestiona la autenticidad de esos mensajes. Entonces, ¿cuándo se cuestiona? Para mí, en ese caso, pero la mayoría o la praxis nos indica que cuando hay una captura de pantalla, lo que se tiene que pedir es el vaciado telefónico y que ofrecer el aparato telefónico indicando todas las características del mismo, indicando cuáles son digamos, las fechas de las conversaciones que yo quiero que la policía técnica de la Policía Nacional Civil
haga. De hecho, hay un centro especializado para realizar esto y ya no se tardan tanto como se tardaban antes. Creo que en anterioridad, pues creo que podía fácilmente el caso estar 8 meses, 1 año sin actividad, y debo de decirles que ahora es una actividad que realizan muchísimo más rápido. Incluso les podría decir que yo tuve una experiencia hace poco en la cual tuvimos un caso que en 10 días realizaron el vaciado y lo hicieron de un montón de fechas y de un montón de conversaciones. Entonces, luego eso ya se produce en audiencia, porque obviamente lo mandan embalado y todo, se llevan algunas reglas, algunas situaciones, y evidentemente pues ya se hace la lectura o la producción de la prueba en la misma audiencia. Entonces, normalmente debo decirles que esta ha sido la forma en la cual digamos, se introduce este tipo de pruebas, aunque si no hay una impugnación de la autenticidad, creo que pudiese bastar con la primera. Pero tenemos esas dos opciones, pero como casi siempre se cuestiona la autenticidad, normalmente sí se va a tener que realizar con auxilio judicial a la Policía Nacional Civil para que la Policía Técnica de la División Técnica y Científica realice este vaciado telefónico. Gracias, Máster, por responder. Tenemos por acá un caso también. Mi consulta es en cuanto a la audiencia de violencia intrafamiliar, donde fallan que la pareja debe divorciarse, que el esposo debe salir de la vivienda y comenzar a pasar una cuota para la alimentación de la hija menor. Pero se da el caso que el esposo en la misma casa tenía una tienda con la cual se mantiene. ¿Qué se puede hacer en ese caso? Se debe realizar el divorcio de la pareja y se establece la cuota de alimentos. Vaya, quizás aclarar un poquito que en nuestra legislación hay otras legislaciones que sí lo permiten, que los mismos, por ejemplo, juzgados de violencia sean los juzgados que conozcan de la pretensión de divorcio. En nuestro caso, no siempre coincide, porque actualmente tenemos 3 competencias del juzgado, perdón, para que se conozca violencia intrafamiliar. Tenemos las competencias según el artículo 20 de la Ley contra la Violencia Intrafamiliar. Lo puede conocer un juez de paz, que obviamente no tiene competencia para conocer de un divorcio. Luego está también el juez de familia, que sí tendría competencia, pero no en ese procedimiento, sino en un proceso aparte, porque esto tiene que ser incoado por las partes. Y luego también pueden conocer los juzgados especializados de instrucción de violencia contra la mujer, donde también conocen en una connotación de familia el tema de violencia intrafamiliar, que no tendrían competencia para otro tema más. Entonces, quizás de primer momento lo que le podría decir es que ninguna sentencia de violencia intrafamiliar podrá obligar a que se realice el divorcio. Eso es como lo primero, por muchas razones técnicas y porque no es el mismo procedimiento, como les digo, puede ocurrir en algunas otras legislaciones. En este caso, obviamente tendrá que incoarse por la parte, si no es que llegan a un divorcio por mutuo consentimiento, tendrá que incoarse por la parte cualquiera de las dos opciones de divorcio contencioso, ya sea una separación por más de 1 año consecutivo o ya sea el tema de un divorcio por una vida intolerable, en la cual se deberá comprobar el quebrantamiento grave y o reiterado de los deberes del matrimonio, mala conducta notoria o una conducta dañosa. Todo eso lo tengo que probar muy aparte del proceso de violencia intrafamiliar. Ahora bien, viene relacionado el tema que les decía. ¿Podrá ser en algún momento una prueba preconstituida? Ojo que la prueba preconstituida tampoco es que sea vinculante, pero podrá ser una prueba preconstituida que en años anteriores yo tuve un proceso de violencia y que ahora yo lo que esté demandando es el quebrantamiento grave y reiterado del deber de respeto. Pues obviamente sí serviría eso, pero no es requisito de procedibilidad, es decir, no es que tenga que irme primero a la violencia y luego al divorcio, sino que puedo probarlo en el mismo proceso de divorcio, la vida intolerable. Gracias, Máster. Otra consulta, una videollamada con una niña con su madre, donde se puede ver la manipulación de la familia de parte del padre, quien tiene el cuidado personal. ¿Puede ser prueba legal esa videollamada?
Yo creo que ahí tenemos que ver los alcances de la prueba. Realmente, y hay que tener como mucho cuidado al momento de singularizar una prueba. Una videollamada, ¿qué me puede probar? Una videollamada que lo que me puede probar es una comunicación, pero no me puede probar la manipulación de una persona hacia la otra. Entonces yo creo que ahí nada más hay que como corregir el caminito en ese sentido de qué prueba puede ser idónea. Y ojo, tampoco es que podamos afirmar así categóricamente que existe una manipulación. Esto es ya una connotación que la materia de familia es una materia interdisciplinaria y obviamente eso hace que necesitemos el auxilio de de determinadas personas, de determinadas pruebas y obviamente no podemos afirmar categóricamente ese tema de manipulación. Entonces, lo que sí, una prueba, por ejemplo, pericial, en donde se nos destaque que existe alguna situación que haga o que ponga en detrimento la salud mental, por ejemplo, de una niña o de un niño. Entonces, hay que tener cuidado nada más con las apreciaciones, porque yo sé que de repente, insisto, el abogado de familia tiene como esa labor, tiene la labor de ser como muy cuidadoso o debe de ser muy cuidadoso de no hacer una valoración que finalmente pues pueda de alguna manera deslegitimar lo que estoy pidiendo. Entonces, la videollamada como tal prueba una comunicación. Si usted quiere probar que existe una manipulación, lo que se debería de realizar es auxiliarse de los peritos permanentes, en este caso de medicina, del Instituto de Medicina Legal, para que se pueda probar que efectivamente existe alguna situación, sin categorizarla en manipulación, porque creo que no podríamos dar ese diagnóstico, pero que existe alguna situación en la cual ponga en detrimento la salud mental del niño o de la niña. Muy bien. En el caso de una impugnación de paternidad, ¿qué pruebas se deben presentar? En el caso de una impugnación de paternidad, normalmente el artículo 140 de la Ley Procesal de Familia habla que las pruebas por excelencia en el tema de filiación es el tema de la prueba científica. Ojo, pero aquí tiene una connotación diferente porque lo que pretendemos probar es que esa persona que está en la partida de nacimiento de la niña o del niño no es el papá. Entonces es una situación, digamos, negativa lo que pretendemos probar, porque es diferente cuando yo pretendo probar que X es el papá de una niña o de un niño. Ahí el supuesto padre deberá de someterse a una prueba para ver si existe una correspondencia genética entre el hijo y el padre. En esta prueba de impugnación, lo que se tiene que realizar es lo contrario, que se realice la prueba genética para comprobar que el padre no tiene una correspondencia genética con el hijo. Eso es lo primero que se debe de probar. Entonces aquí, si las pruebas científicas que habla el artículo 140 de la Ley Procesal de Familia no fuesen posibles por algún motivo, la misma ley en ese mismo artículo da algunas referencias de cómo deberá de tomarse la actitud de alguna de las partes frente a esta, por ejemplo, puede ser una negativa que haga el padre biológico, perdón, el padre legal, porque no sería el padre biológico, sería el padre legal ante esa petición, por ejemplo, de una prueba de ADN para el hijo y para en la triada de el hijo, el padre legal y la madre. Entonces, por ahí da algunas soluciones de respecto de cómo debe de ser interpretado. Más allá de eso, habrá que ver si no hay alguna pretensión adicional con esto de la impugnación. Para ver si no procede, por ejemplo, alguna prueba testimonial o una declaración de parte en su caso, pero que vaya a probarlo eso por sí, nada más el vínculo, no, porque aquí vamos a ver que no exista correspondencia del vínculo biológico. Entonces aquí tienen preeminencia esas pruebas periciales. Gracias, máster. ¿Qué acción o recurso puedo tener para solicitar una certificación de la sentencia de divorcio que desde el 2020 la solicité en el juzgado primero de familia en San Salvador?
Bueno, esto no es tanto el tema de prueba, ¿verdad? Quizás es un poquito como la sugerencia, nada más que, bueno, el Código Procesal Civil y Mercantil impone algunas obligaciones. Me refiero al Código Procesal Civil Mercantil porque es quien introduce pues algunas obligaciones e incluso establece algunas multas por ahí por el tema de retardación. También hay un caso por ahí que es el caso Fornerón versus Argentina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que también habla un poquito de ese tema del retraso en la justicia, ¿verdad? Que quizás creo que le pueden brindar algunas luces al respecto para que vean que es un tema que ha llegado incluso a tema de Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, creo que por ahí habrán algunos mecanismos tanto en la ley procesal, perdón, en el Código Procesal Civil y Mercantil, como en alguna jurisprudencia para poder agilizar este tipo de trámites. Muy bien, Master, tenemos más preguntas en el chat. No sé si desea que continuemos unos minutos más o tal vez dejamos estas preguntas ya para ahondar en el diplomado. Si quiere, démosle con un par de preguntitas más para poder evacuar algunas por ahí. Todavía creo que tenemos un par de minutos. Muy bien, en un proceso de impugnación de reconocimiento voluntario como demandado, ya había propuestos testigos. ¿Se puede ya en audiencia prescindir de dicha prueba testimonial? En una impugnación, dice. Así es, en un proceso de impugnación de reconocimiento voluntario. Sí, como les digo, esto es nada más por si existe algún reclamo de alguna pretensión periférica, pero realmente la prueba por excelencia en materia de filiación será el 140 de la Ley Procesal de Familia, que son las pruebas científicas. Entonces ahí sí, probablemente si, por ejemplo, llega un testigo a decir que el señor no es papá o de la niña o del niño, pues obviamente no es una prueba que sea pertinente para tales efectos. Entonces, sí, si tiene la prueba científica, por supuesto que puede prescindir de esa prueba testimonial. La prueba de ADN sería la ideal para nulidad de reconocimiento de paternidad. En el caso, qué interesante, en el caso de la nulidad, sí, para toda filiación es el tema de la prueba científica, pero la nulidad cambia en algo, y es que el artículo 158 del Código de Familia habla de nulidad del reconociente, es decir, que existió un vicio en el consentimiento al momento de realizar el reconocimiento. Entonces, en realidad, el objeto de prueba no es tanto la filiación, es decir, el objeto de prueba es que me engañaron a mí o que hubo una fuerza aplicada en contra mía para poder yo realizar ese reconocimiento. Entonces, la nulidad del reconocimiento, que es una de las tres formas en que se puede desplazar la paternidad, tiene una connotación distinta que tengo que probar antes de ver el tema de filiación. O sea, yo tengo que probar primero que ha existido un vicio en el consentimiento con el cual o sin la existencia del cual yo no hubiera reconocido a ese hijo o a esa hija. Entonces, por ahí va el tema de nulidad del reconocimiento. Es una figura muy especial, es una figura muy poco aplicada también, lamentablemente, pero es una figura que, por supuesto, que tiene algunas características y connotaciones, pero que va, el objeto de prueba, hay que centrarlo también en ese aspecto. Muy bien. En audiencia preliminar, ¿en qué momento puedo presentar una constancia de un médico que es bien importante para el proceso, que el juez lo tome en cuenta? Pero ya se presentó la demanda de divorcio por más de un año de separación. Ok, le voy a dar, no sé para qué pretensión sería importante la constancia del médico, porque si es un divorcio por separación, con la misma separación, pero quizás pongámosle que haya un tema de daño moral en un tema de divorcio por separación. Sí, esta constancia, aquí un poquito con el tema de hechos sobrevinientes, si esta constancia tiene, o más bien acredita un hecho posterior a la demanda o a la contestación de la demanda,
yo puedo presentarlo mediante la introducción de un hecho sobreviniente. En la Ley Procesal de Familia está en el artículo 44 de la Ley Procesal de Familia, inciso final. Pero si esto es algo que yo sí tuve conocimiento desde el momento de la demanda o de la contestación, pero que realmente materialmente no la podía presentar en ese momento porque, por ejemplo, el doctor fue a hacer una especialización de 2 años y nadie más que ese doctor, por ejemplo, me podía o me puede extender esa constancia, lo que yo puedo hacer es ofrecer esa prueba en la demanda manifestando por qué razón no la presento y obviamente, digamos, que yo pueda de alguna manera presentarla en la audiencia preliminar. Es decir, hay como un comodín, por así decirlo, que la ley me permite que yo no necesariamente pueda en el momento de la demanda presentarlo materialmente, sino que yo pueda incorporarla posteriormente. Pero tengo que ofrecer, y el artículo 44 dice claramente que tiene que decir dónde está, cuál es el contenido, cuál es el objetivo, porque sí hay algunos requisitos para el ofrecimiento. No es nada más decir, ahí se la voy a presentar, sino que delimitarla, singularizarla, pero presentarla en un momento posterior por alguna justificación. Por ejemplo, como le digo, que el doctor esté fuera del país, es una posibilidad. Gracias, Máster. Tenemos algunos casos, por ejemplo, este. En el caso que una de las hijas obligó a firmar a una adulta mayor que ella le dejaba la pensión, pero lo que la hija hizo es irla a dejar a un hogar de ancianos y ella falleció. Ahora un pariente la quiere demandar por falsedad material e ideológica. ¿Qué se puede hacer en este caso? Vaya, ese es un tema que podría estar vinculado con la Ley Especial Integral de Protección al Adulto Mayor. Y es que yo puedo pedir a favor de un adulto mayor una protección, algo así como ocurre con la violencia intrafamiliar. Yo puedo pedir una protección también para un adulto mayor y pedir medidas de protección para un adulto mayor. El tema sí, de nulidad de instrumento o de falsedad material, sí tendrá que discutirse en las competencias correspondientes, ya sea civil y mercantil o en el caso de delito en la Fiscalía General de la República para ver si pasa ya a un juzgado de lo penal, pero el tema familiar sí pasa por un tema de poder solicitar medidas de protección. Entonces sí es posible mediante un proceso bastante similar al tema ¿cómo se llama?, de violencia intrafamiliar, es posible solicitar el tema de medida de protección a un adulto mayor. Y de hecho, la ley es como muy factible o muy abierta, digamos, a ese tipo de discusiones porque obviamente estamos protegiendo la integridad. El artículo, bueno, desde el Código de Familia ya nos dice quiénes son las personas que gozan de alguna protección reforzada y no solo son los niños, la familia, sino que también menciona a las personas adultos mayores. Entonces sí es posible. Muy bien, ¿le parece si abordamos una pregunta más, Máster? Bueno, perfecto. Démosle una pregunta Perfecto. más. Bajo el tópico citado de la aportación de prueba corresponde a las partes, ¿cómo es que podríamos valorar en algunos casos los informes del equipo como medios de prueba? ¿No se estarían vulnerando derechos de índole constitucional al realizarlo? Vale, yo creo que, y esta es una opinión quizás reunida de la jurisprudencia y un poco mi opinión personal respecto de esto. La jurisprudencia ha sido clara en que el valor de los estudios del equipo multidisciplinario es de carácter ilustrativo. Sin embargo, yo creo que aquí hay que aplicar un principio que es la integración y esto sucede sobre todo. El único caso que sí ha sido diferente, incluso el pronunciamiento de la jurisprudencia, ha sido en el tema de violencia intrafamiliar. ¿Y por qué? Porque es que en algún momento los estudios han sido como tomados más en cuenta sin, para mí, llegarles a otorgar un valor probatorio, pero ¿por qué ha sido tan importante el tema de un estudio en materia de violencia intrafamiliar? Porque hay algunas situaciones que definitivamente no van a quedar registradas o no van a ser tangibles al momento de realizar
un procedimiento de violencia intrafamiliar y que el equipo multidisciplinario a través de sus estudios sí puede haber de alguna manera como investigado. Claro, esto no puede ser de manera arbitraria que solamente con el estudio, porque entonces estaríamos dejando esto de las cargas dinámicas, estaríamos dejando de que a quién le corresponde probar como en desprotección. Entonces, ojo, no debe de vulnerar esos principios. Por eso ese tema de los equipos debe ser tomado como con pinzas para que no sea el elemento en el que yo me base, porque entonces ahí habría una transgresión. Pero sí puede ser que coadyuve alguna prueba que ya se haya producido y presentado dentro del proceso. Ahí creo que se puede hacer una flexibilización para que se pueda incorporar un tema como este. Entonces sí, hay que tener mucho cuidado, pero de verdad que los estudios, por ejemplo, yo me acuerdo de un caso que querían probar una separación con el mero hecho de un equipo del estudio social del equipo multidisciplinario. Evidentemente yo no puedo hacer eso, porque entonces ahí sí vulneraría el principio legalmente o constitucionalmente configurado. Yo no puedo basarme o no puede basarse un juez en un estudio únicamente, sino que el estudio es para, en todo caso, coadyuvar o ayudar a la integración al momento de la valoración de prueba. Perfecto, Máster, muchas gracias por honor al tiempo y bueno, porque ya pasan de las 7 de la noche. Si gusta lo dejamos hasta acá, si usted está de acuerdo. Muy bien, Claro que esperando sí. que este webinar haya sido de agrado para todos y de mucha formación. La verdad que ha sido muy buena ponencia. Gracias, Máster, por haber compartido este tiempo con nosotros. No sé si gusta dar algunas palabras de cierre. Sí, la verdad que estoy, pues, en primer lugar agradecida con todos y todas ustedes por el tiempo que han dedicado a este webinar y espero que podamos encontrarnos ya en las sesiones del diplomado donde vamos a discutir con amplitud. Yo sé que ha sido como una lluvia de ideas muy rápida, pero la idea es dejarlos nada más emocionados para que pues ustedes se inscriban y podamos pues discutir estos temas con un poquito más de tiempo. Así que dejo la invitación hecha y agradecida como siempre al equipo de Legal Praxis por la invitación y para conformar pues parte de este diplomado junto a los colegas, a los grandes colegas que de verdad me honra pues mucho estar compartiendo estas capacitaciones. Así que muchas gracias también a todo el equipo. Gracias a usted, máster. Y nada más recordarles a todos que el diplomado en Derecho de Familia ya está próximo. Iniciamos el 2 de mayo con el módulo número 1. El módulo número 2 está en junio. Y bueno, tenemos también esta gran sorpresa de llevarnos el módulo 3 con Máster Pérez en julio. Comenzamos el lunes 3 de julio. Y ya en julio también, pero terminando en agosto, vamos a realizar el módulo 4. Así que ahí está la invitación para que ustedes también nos puedan escribir al WhatsApp o también a correo electrónico para mayor información. Sé que hemos estado en esta semana durante la jornada dándoles la invitación y demás información. Así que bueno, si hay más preguntas, también nos pueden escribir a nuestras redes sociales, WhatsApp y correo electrónico para que nosotros les podamos brindar información con respecto a la inversión. Recordar que comenzamos el próximo 2 de mayo ya con el módulo número 1. Estaremos muy contentos de recibir sus inscripciones. Ya desde el día de ayer estamos inscribiendo a personas, a muchos participantes, así que esperamos que todos ustedes también nos puedan acompañar. Este diplomado dura 4 meses, diplomado en Derecho de Familia, y por supuesto tenemos grandes ponentes. Una de ellas es Máster Pérez, con quien vamos a tener el agrado de compartir el módulo número 3. Así que hice la invitación nuevamente en el chat donde todos ustedes se encuentran. Vamos a estar compartiendo más información durante la semana para que ustedes se vayan animando y poder ser parte de la comunidad Legal Praxis. Así que bueno, es una vez más alegría haber compartido con ustedes. Que tengan una excelente noche y nos vemos el día de mañana para la 4ª sesión de esta jornada. Feliz noche a todos.